Diego Mota ya está listo en la comunicación con nosotros. Es abogado, escritor, además analista político. Va a estar con esta agenda abierta de ahora en más. ¿Cómo le va? Es un gusto saludarle, Mota. Muy bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la entrevista y atento a sus preguntas. Tantos temas que hablar al respecto de esta noticia, pero antes de pormenorizarlos quiero saber su impresión a partir de esta presencia de Estados Unidos de manera directa en territorio peruano. Sí, en efecto, se ha aprobado una resolución legislativa que aprueba el ingreso de tropas militares desde el día de hoy, 1 de junio, hasta el 31 de diciembre de este año, de tropas militares norteamericanas. Se habla de la presencia de hasta 700 miembros de las Fuerzas Armadas. Eso no se precisa en la resolución, el número exacto, pero sí se precisa los lugares donde van a estar presentes estos miembros de las Fuerzas Armadas, que son distintas regiones del país, incluidas aquellas que vienen atravesando graves protestas en los últimos meses, a excepción de Puno, que es el lugar donde más protestas ha habido. Se sabe que las Fuerzas Armadas no pueden ingresar en esa región. La población los ha rechazado ya muchas veces, pero al resto de regiones, Cusco, Ayacucho, la misma Lima, lugares de la selva, entre otros, Pasco, Junín, Huancavelica, Apurímac, sí están entrando. Y están entrando además con armamento de guerra. Si uno revisa los anexos de esta resolución, va a encontrar que figuran ahí pues cañones, fusiles, ametralladoras, en gran cantidad, ¿no? Lanzagranadas, morteros, etc. La justificación para esto se dice que es para entrenamiento de Fuerzas Armadas, como también de la Policía Nacional. Lo que llama la atención poderosamente de esto es que esto se da en un momento de una crisis muy grave política en el país, de un estado de represión muy alta, justificado, ¿no es cierto?, denunciado, no solo por las organizaciones sociales de todo el Perú, no solo por la prensa independiente y honesta que existe en el Perú y en el mundo, sino también por los propios organismos internacionales. El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha señalado que ha habido un uso excesivo de las fuerzas represivas. Se establece que existen ya por lo menos 69 fallecidos producto de los enfrentamientos, de la represión que hubo en los últimos meses, auspiciada por el gobierno usurpador de la dictadora Dina Boluarte contra las manifestaciones del pueblo. Entonces, en ese contexto, es que se da eso y eso es lo primero que lo que nos preocupa. Claramente lo que está acá es un amedrentamiento a la nueva oleada de protestas que se ha anunciado ya en los encuentros macrorregionales de las regiones, de las organizaciones sociales en el Perú, que por ejemplo, el día martes 30, tuvieron un paro nacional, un paro, perdón, regional en la ciudad de Puno, muy fuerte, pero que es solamente un paso más para las sucesivas protestas, paros nacionales. El 14 de junio se anuncia también un paro nacional de 24 horas, el 16 de junio un paro del sector de educación y el 19 de julio se ha planteado la tercera avenida, se le ha dado el nombre coloquial de la toma de Lima, la tercera toma de Lima, donde todas las regiones del país han asegurado enviar contingentes de organizaciones sociales para de manera pacífica marchar exigiendo la renuncia de Dina Boluarte, el cierre del Congreso y la convocatoria a una asamblea popular constituyente, entre otros puntos. Eso creo que es lo más resaltante. Y lo segundo, si me permites, muy puntual, es que esto también debe preocupar a la región, a América Latina, ¿no? En un escenario donde justo hemos visto hace pocos días, ¿no es cierto?, este encuentro de presidentes, de mandatarios de América del Sur, donde nuevamente el Perú se ha visto aislado, el representante del gobierno Tarola ha estado completamente aislado en ese encuentro, ni la mano le han querido dar. eh, Estados Unidos coloca como una cabecera de playa el Perú para generar una inestabilidad innecesaria cuando América Latina se encamina nuevamente a retomar un camino de integración de la patria grande de América. Creo que Perú
con esta resolución, con este permiso de entrada a tropas norteamericanas por tanto tiempo, con armas de guerra y un número tan grande, anuncia pues que un nuevo plan, quiere reeditar un nuevo plan Colombia aquí en Perú. No se quiere reeditar un nuevo plan Colombia aquí en Perú y amenazar la estabilidad y la paz de la región. Además de la influencia que tiene en la región, ese era uno de los temas más importantes que tenía pendientes dentro de la agenda para conversar. Juan Diego Mota, estaban diciendo desde los diferentes medios de comunicación, esto representa en primer lugar un riesgo total para la soberanía del Perú, para la independencia del Perú. Queda de esta manera coartado con la presencia estadounidense allí cualquier atisbo de independencia o de autodeterminación que podría tener el gobierno del Perú. Hablemos de ese aspecto. ¿Qué sigue desde ahora entonces, Juan Diego? Sin duda, ¿no? Todos estos elementos objetivos que hemos señalado, que estamos leyendo en la resolución que ha aprobado este Congreso, que tiene solo el 6% de aprobación, el Congreso de la República Peruana tiene el 6% de aprobación, y ha aprobado el ingreso a tropas norteamericanas, viola completamente la soberanía del país y demuestra que esta dictadura a la que estamos sometidos solamente se mantiene por el apoyo represivo de las Fuerzas Armadas y en este caso por el apoyo del ejército norteamericano, ¿no? Es decir, no es Dina Boluarte la que está gobernando, solamente es una títere. Son los poderes fácticos, el empresariado, las fuerzas represivas y el imperialismo norteamericano quienes sostienen a este gobierno que tiene una desaprobación total y un repudio total en las calles, ¿no? Dina Boluarte no puede realizar ningún acto público en el Perú porque inmediatamente es abucheada, se realizan de manera inmediata protestas en su contra, ¿no? La única forma que tienen es la represión y en este caso aliarse, ¿no es cierto?, con el imperialismo norteamericano y de manera ya descarada, no solamente de manera pues, diplomática o económica, sino permitiendo el ingreso de las Fuerzas Armadas. ¿Qué es lo que están buscando? Un ensangramiento de nuestro pueblo nuevamente con las protestas que se vienen a partir de estos días, sobre todo en el mes de julio. ¿Qué van a entrenar estos señores con estas armas de guerra a nuestras Fuerzas Armadas y policiales? ¿Cómo matar a nuestro pueblo? Sin duda se pierde todo atisbo de soberanía con este gobierno, ¿no? Y eso es muy preocupante porque América Latina viene dando un giro hacia la izquierda. El presidente Pedro Castillo era la elección del pueblo, el mandato popular que se expresó en las urnas en julio del 2021, expresaba eso, una ansia por tener una autonomía mayor, unas buenas relaciones con todos, incluso con el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Pero no de esta manera, ¿no? Esto demuestra pues que no existe ninguna independencia, ninguna soberanía en el gobierno peruano, pero el pueblo finalmente lo sabe, ¿no? Esta resolución ha sido repudiada por todas las organizaciones sociales eh, por estos motivos que te señalo, ¿no? Se rompe la soberanía del pueblo, demuestra que este gobierno está solamente sostenido por las fuerzas represivas, no solo nacionales, sino internacionales, es una amenaza a la integridad y a la vida de los protestantes, los manifestantes que vamos a salir, y es una amenaza también para la región. Creo que esto demuestra que Perú viene siendo, o se va a intentar que sea, una cabecera de playa para desestabilizar la integridad latinoamericana que en el encuentro justamente de presidentes sudamericanos ha sido bien expuesta por el presidente Maduro y por otros dignatarios, mandatarios de la región. El claro objetivo de amedrentamiento de la población era uno de los objetivos explícitos que denunciaban organizaciones sociales. Tenía esta llamada o mal llamada colaboración de Estados Unidos con el gobierno del Perú. Vimos a un pueblo que desde el 7 de diciembre de 2022 perdió el miedo. Así decían desde todos los puntos de Latinoamérica cuando estaban viendo estas protestas que aunque cobraban vidas no apagaban ese deseo popular porque se cumpliera la Constitución, las normas y además porque se restituyera incluso en el poder al presidente Pedro Castillo. La pregunta ahora, Juan Diego, sería, ¿lograrán estas fuerzas de Estados Unidos esa labor que se proponen de mantener al pueblo tranquilo con la cabeza hacia abajo? Yo creo que lo que van a hacer es incendiar la pradera, echarle gasolina al fuego que se ha empezado a iniciar, a este
eh, a este calor humano, a este calor popular que se ha iniciado por las movilizaciones, como tú bien has señalado, desde el 7 de diciembre, y que se iniciaron cuando el Congreso dio un golpe de Estado, como tú bien has dicho, contra un gobierno legítimo, pateando el tablero del Estado de Derecho, eh, y perdiéndose las garantías mínimas, ¿no?, de libertades políticas, imponiendo ellos un golpe de Estado. Ellos han querido soltar un discurso donde el que dio el golpe de Estado supuestamente ha sido Pedro Castillo, ¿no? Cuando Pedro Castillo lo que hace es dar una proclama política que además fue bien recibida por la mayoría del pueblo porque planteaba lo que el pueblo exigía: una asamblea constituyente, el cierre del Congreso, que repito, tiene solo el 6% de aprobación. La asamblea constituyente, según estoy citando encuestas que son incluso de la derecha, ¿no?, tiene un 70%, un 69% de aprobación la asamblea constituyente, y planteó además reformular los poderes podridos, corruptos del Estado, como la Fiscalía, Poder Judicial, entre otros, ¿no? Entonces, frente a ese llamado es que se da un golpe de Estado, y la población sale. La población sale ahí, en ese momento, a marchar. No salió por otra cosa antes, no salió de manera masiva y como nunca antes se había visto, ¿no? Eso ha ido avanzando, generándose cada vez más contingentes, y el nivel de organización del pueblo también ha ido mejorando. Se han creado distintas organizaciones como el Consejo Plurinacional de los Pueblos del Tahuantinsuyo, el Comité Nacional Unitario de Lucha, el CONUL, entre otras organizaciones, sobre todo en la macro sur, en las regiones del sur, donde hace poco justamente han habido una serie de encuentros, el último de ellos en la región de Quillabamba, el Cusco, justamente ha ratificado los puntos de lucha y lo que tú señalabas, ¿no? También han planteado la libertad del presidente Pedro Castillo, y porque yo creo que eso es algo fundamental: volver al Estado de Derecho, volver a la situación del 7 de diciembre, y que se respete el mandato popular, es decir, la restitución del presidente Pedro Castillo. Recordémonos que hasta organizaciones internacionales, repito, como el Comité de Derechos Humanos de la ONU, eh, que no podemos decir pues que es un comité izquierdista, ¿no?, o castillista, ¿no? Sería ridículo, ¿no?, pensar en eso. Es un organismo internacional, ha planteado que se debe revisar y garantizar el debido proceso en el proceso de vacancia, que es completamente ilegal, que se cometió contra el señor Castillo, el presidente Pedro Castillo, consideramos nosotros, y los procesos penales que también se le quiere abrir. Si eso sucede, ¿no es cierto?, creo que estaríamos en mejores condiciones de las que estamos hoy para exigir eh, lo que el pueblo está pidiendo: una asamblea constituyente donde justamente el tema de la soberanía, que hoy está tan mellado, sea un punto fundamental, en donde los intereses del pueblo se vean reflejados, y no como en esta constitución de 1993, que es herencia no solo de la dictadura fujimorista, sino de los principios generales básicos de la economía neoliberal que están llevando y que han llevado al pueblo peruano a la ruina. Solo para darte un último dato: en este momento estamos viviendo una epidemia como nunca antes se había visto, muy grande, del dengue, una enfermedad que ya se creía había abolida. Hay más de 40 muertos y hay 111.000 contagios en todo el país. El sistema de salud está colapsado. Y antes tuvimos, por supuesto, los desastres naturales climatológicos como el fenómeno del Niño, que hubieron también decenas de muertos, y antes tuvimos el tema del COVID, donde llegamos a ser uno de los países, el séptimo país con más muertos en el mundo, ¿no? Entonces, todo esto es herencia del modelo neoliberal, y es lo que justamente se quiere cambiar con la propuesta de una asamblea popular constituyente. No solamente el pueblo está planteando cambiar de figurita, ¿no es cierto?, derrocar a Dina Boluarte y que asuma el verdadero presidente, que fue Pedro Castillo, sino avanzar hacia más, ¿no?, cambiar las reglas del modelo neoliberal y plantear una asamblea popular constituyente donde el pueblo puede decidir eh, lo que quiere. Yo creo que si a eso el pueblo está clarísimo, la única manera que ellos tienen para frenar eso es seguir asesinando al pueblo, como ya lo han hecho con los 69 muertos que hemos tenido. Y eso es lo que se va a ver aquí, finalmente, una contienda, ¿no? Se va a ver aquí una contienda entre las fuerzas democráticas, populares, masivas, que ganan las calles, y un reducido grupo que, utilizando de manera equivocada las armas de las Fuerzas Armadas, que deberían estar a favor del pueblo, intenta reprimir, detener la movilización popular.
No olvidemos tampoco, Juan Diego, que a ese cambio le había votado el pueblo peruano cuando entre las opciones que tenía para los modelos de gobierno se eligió por la de un maestro de escuela, eligió por Pedro Castillo en las urnas y si eso fuera poco, además eligió defender ese voto cuando todavía desde los órganos electorales, más de un mes después de la elección, no había un resultado claro. Ese mismo pueblo es el que ahora está alerta ante esta situación. Muchísimas gracias, Juan Diego, por compartir con nosotros y por contarnos lo que está pasando en Perú. Muy pendientes desde Telesur. Muchas gracias. Gracias por su solidaridad. Es un gusto estar al lado de ustedes. Vamos a compartir otras noticias además.